Hola mis queridos amigos televidentes, es un gusto compartir con ustedes el siguiente material audiovisual, el siguiente documento histórico que forma parte de mi archivo personal, y gracias a la producción y al apoyo de El Roble Producciones les queremos poner a su consideración. ¿Se imaginan ustedes todo el bagaje de palabras, ideas, discursos, demagogias, mentiras que puedan haber acarreado los discursos en las posesiones presidenciales? Ese momento clave, contundente, íntimo de aquel personaje que en su momento asumió el poder, los hilos de la presidencia de la República. Vamos a analizarlo desde el año de 1979 hasta el año 2000 en una primera etapa, y lo seguiremos haciendo posteriormente. Queremos que ustedes sean quienes saquen las conclusiones. Gobiernos más o menos buenos, más o menos malos, más o menos demagogos, más o menos estables o inestables. Saquen sus conclusiones, por favor. Comencemos con 1979, 10 de agosto, posesión de Jaime Roldós Aguilera. Regresábamos de una dictadura militar. Hoy pasa el poder al pueblo. Somos los protagonistas del cambio de una dictadura a un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Vale decir que las posesiones presidenciales se las realizaba los 10 de agosto, de la fecha en que concordaba a este evento. La nueva Constitución desde el 2008 la efectúa el 24 de mayo, como lo hemos visto en las últimas posesiones. Queremos también decirles que Roldós fue aglutinador y por primera vez en la historia habló en quichua aquel día. Para mis hermanos que hablan la lengua quichua, yo les digo: Kunampunchaca, Manayangaya, Ñaupaguata, Shina, Pusaita, Japinchi, Kunanga, Tucuyrucanuna. Pero sin duda el discurso que quedó plasmado en el corazón de la gente fue aquel 24 de mayo de 1981, que por esta única ocasión lo transmitiremos como discurso presidencial de Jaime Roldós, porque fue la primera vez que refirió sus ideales políticos, su visión progresista, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, y comenzó hablando, como era de esperarse, del proceso de paz o de la paz que se requería con el vecino del sur, el Perú, con quien meses atrás se había librado una guerra en Paquilla. Recordemos aquel conflicto que se llevó a cabo en los meses de febrero o marzo del 81. Estas fueron sus palabras. El Ecuador, amparado en sus irrenunciables derechos amazónicos, busca en el diálogo constructivo el camino de paz que conduzca a una solución de justicia. Y es necesario arribar a esta solución, puesto que los pueblos no pueden ni deben vivir en la zozobra y la incertidumbre. Un gobierno serio, y este lo es, no hace del cumplimiento de su deber, y máxime cuando se trata del atinente a la defensa de los derechos territoriales, motivo de demagogia ni de encubrimiento de errores o de justificación de posturas personales. La patria no puede ser pretexto o tarima de vanidades. Formidable, convincente. Así era Roldós. Después se refirió a la oposición política de la época, que despuntaba en la voz de Don Buca, su tío, Asad Bucaram, también León Febres Cordero desde el Congreso, Carlos Julio Arosemena Monroy
y el viejo gallo de pelea don Raúl Clemente Huerta, conocidos como los patriarcas de la componenda, pero Roldós se batió con ellos solo. Y si en algo no cedo sitio a nadie, es en patriotismo y honestidad. Y en esto no soy tolerante y aplastaré la miseria moral. Este es un gobierno con claridad histórica de lo que se debe y puede hacer el Ecuador, con objetivos definidos de vanguardia social. Este no es un gobierno de extremistas, este no es un gobierno reaccionario ni represivo, este es un gobierno que representa al hombre y lo considera destinatario de su gestión. Esta voz se sentía cuando Latinoamérica vivía las épocas de las sangrientas y crueles dictaduras militares en Chile, en Argentina, todo por el intervencionismo que se acusaba por parte de potencias extranjeras. Roldós, con mucha firmeza, aquel discurso, aquel 24 de mayo, horas antes de su muerte, marcó la cancha en todo lo que tenía que ver a la Unión Latinoamericana, al intervencionismo, a la soberanía de los pueblos. Existe un documento reservado que, a testimonio de su hermano León Roldós Aguilera, habría marcado la ruptura de relaciones con Washington, además con la Chile de Pinochet. Veamos y escuchemos y sintamos lo que dijo. Seguiremos defendiendo, como hemos defendido, la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. Somos integracionistas y permaneceremos en el grupo andino. Las crisis económica y política del pacto deben superarse por la voluntad política y la expresión sincera de probar que se quiere la integración cumpliendo lo pactado. De otra suerte, no sería el grupo andino sino una triste mascarada, y el Ecuador no se presta a eso. Hasta junio estarán listos y en firme los planteamientos que haremos a los demás integrantes del grupo. Pero murieron a Roldós, murieron a Roldós. Ese 24 de mayo, inmediatamente, 2 días después, tuvo que asumir la presidencia Osvaldo Hurtado Larrea, el vicepresidente, pero jamás se volvió a escuchar aquella proclama progresista de Jaime Roldós, el no intervencionismo, el llamado a la soberanía de los pueblos, a la unión latinoamericana, y aquellos a quien Roldós había dado la espalda como militares en servicio activo, fueron ratificados por el nuevo gobierno de Hurtado. El presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. Esta tragedia, tan dolorosa para todos los ecuatorianos, debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera.
Él vivió y murió por los ecuatorianos, que hoy más que nunca tenemos la obligación de continuar su ejemplo. Consagremos su memoria defendiendo las instituciones republicanas y redoblando nuestros esfuerzos por constituir en el Ecuador una sociedad justa, humana, solidaria, libre y progresista. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico el presidente Roldós comenzó a construir. Como su compañero de lucha, a lo largo de casi 4 años, me encuentro profundamente acongojado, como lo está todo el pueblo ecuatoriano. A las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales y a las fuerzas económicas, les formulo un llamado a la reflexión. Es la hora de abandonar las pasiones y los conflictos para, en generoso acto de unidad nacional, superar tan difícil circunstancia histórica. Ecuatorianos, ecuatorianas, que Dios reciba las almas de nuestro querido presidente y de su esposa, del ministro de Defensa y de su esposa, y de tan distinguidos oficiales de las Fuerzas Armadas, y que todos nosotros conservemos la memoria del querido amigo, compañero, el presidente Jaime Roldós Aguilera. Ese año de 1981 hubo un vacío constitucional para nombrar al vicepresidente de la República, por lo que el Congreso tuvo que asumir esas funciones. Fue entonces que de un grupo de candidatos surgió el nombre del hermano del expresidente fallecido, León Roldós Aguilera, apoyado por un pequeño partido de Guayaquil, Pueblo, Cambio y Democracia, que se hacía notar con la juventud y el vigor de un Abdalá Bucaram, quien fue determinante para la victoria de León Roldós. Eran hermanos, eran parientes, eran amigos. ¡Pueblo, cambio y democracia! ¡Pueblo, cambio y democracia! ¡Pueblo, cambio y democracia! Hermanados por la política por esas fechas, así asumió León Roldós, quien pasó no desapercibido en la vicepresidencia de la República, pero siempre distante del presidente Hurtado. Se lo podía observar, eso fue público y notorio. Hoy están separados por esa misma política. Señores representantes, compatriotas, en esta noche ha triunfado nuevamente, repitiendo la hazaña del 29 de abril del 1979, Jaime Roldós Aguilera. El presidente electo para el periodo 1979-1984, presidente irreemplazable en el corazón de los ecuatorianos.
Y la tragedia nos arrancó a Jaime Roldós y a Marta de Roldós el 24 de mayo de 1981. Este pueblo ecuatoriano, los señores representantes, haciendo honor al pueblo ecuatoriano, esta noche han proclamado que la conducción política de Jaime Roldós Aguilera seguirá siendo una realidad en el Ecuador hasta 1984. Pero nada pasó en ese período. El intervencionismo económico de los organismos multilaterales de crédito sin duda fueron determinante para el endeudamiento del país, para aumentar la crisis económica, para manejar recetas inviables, para alimentar más la pobreza en el país. Y paralelamente el presidente Hurtado visitaba Estados Unidos en busca de recursos y de oportunidades para el Ecuador. No fue un buen gobierno. Aquí la presencia del presidente constitucional de la República, ingeniero León Febres Cordero. Un solo aplauso para recibir al primer mandatario de la nación, quien desde estos instantes, desde este día, rige los destinos del pueblo ecuatoriano. Monseñor Pablo Muñoz Vega, cardenal arzobispo de Quito. Político afiliado al Partido Social Cristiano desde 1979, diputado a la Asamblea Constituyente desde 1966. Sí, 1984, León Febres Cordero, el principal representante de la derecha, quien también había sido un alto funcionario del consorcio de empresas de Luis Noboa Naranjo y años antes también se había destacado como un virtuoso interpelador en el Congreso de la época en contra de los ministros de Roldós y Hurtado. Quien llegó ese 10 de agosto a entregar el poder fue quien terminaba el mandato, Osvaldo Hurtado, y recibió una sonora silbatina por parte de los presentes que hasta ahora resuena en la memoria de la historia. Señoras y señores, aquí la presencia del doctor Osvaldo Hurtado Larrea y su señora esposa, doña Margarita Pérez de Hurtado. Así de tensionante fue el asunto minutos después, cuando subió al estrado. Fíjense en ustedes los desplantes entre Febres Cordero y Hurtado. Bien, podemos apreciar la presencia del doctor Osvaldo Hurtado Larrea.
Antes del discurso de Febres Cordero se vino el juramento, la posesión y la ceñida de la banda presidencial. Miren lo que ocurrió. Don Raúl Vaca Carbo fue traicionado tal vez por su conciencia o por la zurda, pero mírenlo, mírenlo. Y ahora sí vamos al discurso, claro, era León Febres Cordero y como no podía ser de otra manera, comenzó hablando de él. Aquí, justamente en esta sala, en el sitio que lo honra hoy día el presidente de Venezuela, aquí fragué mi ser político. Aquí encontró cauce una inquietud de patria que ha llegado hoy día a tan alto nivel. Aquí, justamente aquí, señalé sin temor ni favor los errores del gobernante. Un líder fuerte, controversial, confrontador. Así era él. Las inmoralidades que han escandalizado esta república. Soy, pues, producto del libre juego de la democracia. Creo en la independencia de los poderes y en la necesidad de que todos respondamos al sentir del pueblo que nos da el mandato. En este recinto cobra vida la democracia que nace de la legítima expresión popular. Se hace realidad dinámica, se agita y se concreta. Sentimos el latir del corazón de la soberanía de nuestro pueblo en esta sala. Por ello, al término de nuestro mandato, dejaré de ser presidente, pero jamás dejaré de sentirme uno de vosotros, honorables legisladores. Y se vinieron sus ofrecimientos, su posición frente al país, su visión. En la banda que me acabáis de imponer está, a más de la majestad del Estado, la responsabilidad confiada por un pueblo que creyó en una oferta honesta que conjuga los anhelos de justicia con la dramática realidad de nuestra hora, sin recurrir jamás a fórmulas extrañas a nuestra propia idiosincrasia. De un pueblo que venció obstáculos que serán lacerantes estigmas
para los que imaginaron que la historia puede escribirse con otra fuerza que no sea la de la legítima rebeldía popular. ¿Y qué menos podríamos esperar del pueblo ecuatoriano, heredero de las más nobles tradiciones, cuna de la libertad, hidalga estirpe inscrita en nuestra imponente y maravillosa geografía con las virtualidades de nuestra cósmica raza? Señor doctor Rodrigo Borja Ceballos, ¿jura usted por su honor defender la Constitución y las leyes de la República en el desempeño de las funciones de presidente constitucional del Ecuador para las que ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria le premie. En caso contrario, que ella misma le demande. Queda usted posesionado. Tercero, imposición de la banda presidencial al señor presidente electo, doctor Rodrigo Borja Ceballos, declarándole presidente constitucional de la República para el periodo 1988-1992. Estamos ya en el 10 de agosto de 1988, al tercer intento, Rodrigo Borja Ceballos, fundador de la Izquierda Democrática, asumió. Asumo hoy las responsabilidades de gobierno sobre un país que está en condiciones extremadamente difíciles. Cuento para eso con la colaboración de un gran equipo de patriotas que reúnen todas las calidades que prometí al pueblo: capacidad, concepción progresista de la vida, honestidad y decisión para afrontar las dificultades. Al frente de este equipo está un hombre extraordinario, el compañero vicepresidente de la República, Luis Parodi Valverde. A cuyo talento y honestidad están confiadas las tareas de nuestra planificación económica. Ellos han aceptado caminar junto a mí por la acechada senda del gobierno y compartir conmigo las alegrías y las soledades del poder. Les agradezco. Fue el primero en reconocer una crisis por la deuda externa que tenía el Ecuador y resultaba asfixiante para la economía. Resultó un discurso un tanto más técnico que patriotero. Parecía esperanzador. Ha llegado el momento que antes lo veíamos tan remoto
en que no es posible atender las necesidades del desarrollo de nuestro pueblo y al mismo tiempo pagar la amortización y servir los intereses de la deuda externa. Hacemos lo uno o lo otro, pero no podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Y no se trata de que no queremos pagar la deuda, se trata de que no podemos hacerlo en las condiciones en que nos la quieren cobrar. No se puede comprender el problema de la deuda visto desde la óptica latinoamericana a menos que se tenga en cuenta, primero, que la deuda no es hoy un problema financiero, aunque lo fuera en sus comienzos, sino un problema político, porque de ella depende el nivel de vida, la paz y el bienestar de más de 350 millones de personas de América Latina. Resultó también interesante escucharlo hablar del no intervencionismo, de los apetitos económicos del norte, de los organismos multilaterales de crédito, de las amenazas que resulta del naciente neoliberalismo de esas épocas. En realidad parecía que se vendría un cambio, un giro en el manejo de la política económica. Escuchemos. Sino que forma parte de las relaciones norte-sur, del actual orden económico internacional, de la dinámica de dominación y dependencia en que se desenvuelven las relaciones entre los estados y de nuestro proceso de subdesarrollo, porque mentira que somos, como dice el socorrido eufemismo, países en vías de desarrollo, sino países en vías de subdesarrollo, porque comparativamente con el avance de los estados industrializados, sufrimos un creciente retraso y la brecha que de ellos nos separa se ensancha cada vez más. Tercero, que no es un problema solo de los deudores, sino de responsabilidad compartida con los acreedores, puesto que los unos se endeudaron irresponsablemente y los otros recorrieron febrilmente las antesalas de los gobiernos latinoamericanos para colocar sus excesos de liquidez monetaria. Y cuarto, que la deuda externa no es la única que tenemos, que hay también una deuda social que debemos pagar con prioridad a nuestros pueblos. Son los hospitales que debemos a los enfermos, las escuelas que debemos a los niños, los caminos vecinales que debemos a los campesinos. Por consiguiente, tenemos que encontrar fórmulas imaginativas, no convencionales, como decía esta mañana el presidente Alfonsín, nuevas y estables al conflicto de la deuda. Por eso, del modo más amistoso, pido a nuestros acreedores una mejor comprensión de la situación como fundamento de entendimientos duraderos. Bien, bien. Realmente sonaba esperanzador Rodrigo Borja Ceballos. Escúchenlo a continuación cómo cuestiona y critica el manejo económico de su predecesor, León Febres Cordero, la morosidad en que había caído el país por el no pago de la deuda externa, lo que
le hacía el blanco de las críticas internacionales y el rechazo de los organismos de financiación de la época, era contundente. Un diagnóstico general de la situación ecuatoriana demuestra los siguientes hechos. Primero, que el gobierno anterior incurrió en mora en el pago de los intereses a la banca internacional desde enero de 1987 y el monto acumulado de ello supera los 600 millones de dólares, que es una de las tantas herencias negativas que hoy recibe nuestro gobierno. Segundo, hasta fines del presente año, el total de intereses que deberían pagar a la banca y a otros acreedores, incluyendo los atrasos de 1987, superaría los 1.200 millones de dólares. Tercero, que se estima que en este año el flujo neto de desembolsos menos amortizaciones de crédito externo sería negativo en alrededor de 260 millones de dólares, con lo cual las necesidades efectivas de caja en moneda extranjera del Banco Central serían del orden de 1.460 millones de dólares. Y cuarto, que la relación del servicio neto de la deuda frente a las exportaciones de hidrocarburos, que son nuestro principal rubro de exportación, es igual al 140% en 1988 y fue al 78% y será en el 78% a 1989, lo que confirma las dificultades que tenemos para cubrir esas obligaciones. Al cabo de 4 años, nada cambió. Continuamos dependientes, neoliberales, sumisos y, para colmo, con el camino expedito para que la derecha y el más capitalista y neoliberal de los gobiernos asumiera, además, con el visto bueno de los Estados Unidos de Norteamérica. Borja se fue, simplemente se fue. Ciudadano señor Sisto Durán Ballén, jura usted por su honor defender la Constitución y las leyes de la República en el desempeño de las funciones para las que usted ha sido elegido? Que el pueblo vigile el cumplimiento de su juramento.
Fue la primera vez que yo ingresé al recinto legislativo, aquel 10 de agosto de 1992. Era un muchacho que aprendía los artes y saberes de este oficio. Para mí era monumental, apoteósico, realmente emocionante conocer este símbolo de la patria, pero con el paso de los años me comencé a dar cuenta que los manejos que allí se daban definitivamente eran contrarios a lo que el país necesitaba. Era realmente decepcionante lo que uno vivía día a día en la cobertura no solo legislativa, sino en todo el Ecuador. Estamos, sin embargo, frente a aquello que muchos estimamos es una última oportunidad de lograr el progreso, ante la única ocasión de rescatar la fe del pueblo, junto a la impostergable obligación de superar la crisis económica. No la podemos desperdiciar, no la debemos dejar pasar, no la vamos a malograr. Por eso, al escuchar hace unos momentos, con unción cívica, las sagradas notas de nuestro himno nacional, he meditado en los valores eternos de nuestra nación, cuyas raíces se revitalizan el 10 de agosto de 1809, hito histórico de imponderable valor no solo para el Ecuador, sino para toda América. Hora primera de la justa reivindicación de inalienables derechos avisorados con entereza por visionarios patriotas. Las ideas sobre la independencia de América, del médico, periodista, orgullo y emblema de nuestra raza, Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ya no solo cabían en el pensamiento de los quiteños inquietos por ver mejores días para todo un pueblo. Entonces lanzaron su protesta airada, que se escuchó en todos los confines del continente. Los forjadores de nuestra libertad, portando en sus manos la antorcha que ilumina un continente. Por ello, por ese 10 de agosto de 1809, estamos reunidos hoy, rindiendo homenaje a la patria, honrando lo que cada 4 años manda la Carta Política de la República, la democrática alternabilidad presidencial. Estamos congregados en este alto recinto de quienes representan la voluntad popular, el Honorable Congreso de la República, con quienes vamos a dialogar en este momento. Y Sixto no nos mintió en su discurso, nos dijo lo que iba a hacer, nos dijo los riesgos en que íbamos a caer, nos habló de la liberalidad económica, nos habló del control del mercado para regular o domar a la economía, nos habló de la venta de empresas estratégicas, nos habló de las recetas internacionales, nos habló de que tenemos que ceder posiciones para salir de la crisis. No nos mintió, pero lo merecíamos. Deseo presentaros una realidad objetiva y concreta, exponiendo el plan de gobierno que durante la campaña política expliqué ampliamente al pueblo. El lenguaje de la verdad es sencillo, expresó una vez el gran Séneca. Parto de un hecho. Conozco profundamente la realidad en que se debate el Ecuador. He discutido con mi equipo de trabajo
sobre su diagnóstico y sobre las más factibles alternativas de soluciones de tantos y tan grandes problemas. Estoy consciente que todo lo que sin tregua nos corresponde realizar al amparo de la paz, la justicia y el derecho, debemos hacerlo. Sin embargo, debemos aceptar que para lograr los objetivos que el plan señala, a fin de llevar al Ecuador por un nuevo rumbo de progreso, será indispensable que gobernantes y gobernados trabajemos por primera vez en comunión de ideales por la grandeza de la patria, que bien se lo merece. Tendremos que crear conciencia respecto a la necesidad de compartir sacrificios, inicialmente, con más entrega de quienes más podemos para conseguir resultados positivos. Las grandes realizaciones exigen siempre grandes renunciamientos, pero llevan inevitablemente al día de la aurora con sabor a triunfo. Por ello, he de pediros paciencia, constancia, esfuerzo, confianza. Los avances importantes que la humanidad ha conseguido en su largo camino no han sido fruto del facilismo o han surgido espontáneamente. Siempre fueron el producto del trabajo tesonero, de la lucha diaria, de la honradez, de la experiencia, del compartir angustias y a veces frustraciones. Dicen que las fases de una crisis son tres: la depresión, la reanimación y el auge. ¿En qué momento estábamos con el gobierno de Sixto Durán Ballén, con una derecha llena de apetitos, una izquierda poco representada, legislación abiertamente entregada para que la banca se autocontrole? ¿Era lo que nosotros habíamos pensado como país? ¿Estábamos nosotros en realidad dispuestos a aguantar ese tipo de legislación que propendía a desmejorar las empresas públicas? Ustedes saben lo que pasó. Abdalá Bucaram Ortiz, ¿jura usted por su honor defender la Constitución y las leyes de la República en el desempeño de las funciones de presidente constitucional de la República y usted ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano? Lo juro por la patria y por el pueblo. Si así lo hace, que la patria le premie, caso contrario que le demande. Queda usted legalmente posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Aquella vez, por primera vez, el gabinete de ministros fue posesionado en el estrado, en el seno de la Asamblea Nacional del Ecuador, ante los invitados, presidentes, delegaciones que asistieron a la posesión de mando de Abdalá Bucaram Ortiz aquel 10 de agosto de 1996. Fue la primera vez también que una vicepresidenta tomaba juramento y se posesionaba en esta dignísima posición, pero al final de cuentas solo fue un dato anecdótico.
señores ministros, secretarios de Estado, juran ustedes, por su honor, defender la Constitución y las leyes de la República en el desempeño de las funciones para las que han sido designados. Así lo hacen, que la patria les premie. Caso contrario, que ellas os castiguen. Estáis profesionales. Y como no podía ser de otra manera, arrancó aquella avalancha de palabras, ofrecimientos, verdades, crudeza, populismo, en realidad, al mejor estilo de Abdalá Bucaram, quien dejó entrever en sus palabras la crisis con las que recibía el Ecuador. Fue sin duda contundente, concluyente, se lo veía vigoroso, posiblemente ruidoso, posiblemente cuerdo. Despolitizaremos a toda la función judicial, la que, a pesar de tener hombres ilustres, como un hombre de bien como el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, hay que reconocer que muchos palacios de justicia ya no son palacios de justicia, sino los palacios de la moneda. En el nombramiento de los jueces, notarios y registradores deben darse verdaderos concursos de merecimientos para que triunfen los más trabajadores y capaces, y no los subalternos que reciben instrucciones del político de turno. Convocaremos a la moralización del Congreso Nacional. Los diputados de la República podrán preocuparse por sus provincias, pero no aceptaremos presiones burocráticas ni trámites vergonzosos de partidas presupuestarias. Diputado que no legisle y presione al gobierno, diputado que será enjuiciado y denunciado públicamente con el mismo derecho que tienen ellos a enjuiciar al Ejecutivo. El pueblo los votó para que legislen, no para que trafiquen con las influencias. Con el mayor respeto al Congreso Nacional, en la personalidad de un hombre de bien también como es el doctor Fabián Alarcón. Descentralizaremos la administración pública, vigorizando los consejos cantonales y consejos provinciales, restituyendo el antiguo Fondo Nacional de Participaciones y despolitizando el Banco del Estado. Los condicionaremos a que elaboren su propio programa de desarrollo y financiamiento para que puedan ser sujetos de crédito, buscando desarrollar el concepto como medio y no como fin de que cada provincia trate de autogenerarse y autoabastecerse con lo que produce. Además realizó un interesantísimo diagnóstico de lo que nos dejó Sixto, habló del sector de la banca y cómo llegó a autorregularse, autocontrolarse, autoexacerbarse. No estaba tan loco en realidad. A fin de cuentas, todos sabíamos que solo tenía la presidencia, la banda, pero nunca tuvo el poder. Al final nunca tuvo el poder. Así se han manejado las cosas en este país, donde existen 365 instituciones financieras y 46 bancos, casi todos fantasmas, y están quebrando al Ecuador, porque el promedio de institución financiera por densidad poblacional
es de una financiera cada 400.000 habitantes. Y para llenar las expectativas de este sistema se necesitarían de 150 millones de habitantes. 2 Ecuadores, o 4 o 5 Argentinas. Por eso siguen lucrándose el Estado. Por eso se han llevado el dinero de la corporación financiera y tienen quebrado el Banco de Fomento. Esto no es capitalismo. Yo quiero que viva el real capitalismo, con 12 millones de hombres libres y no 12 millones de esclavos asistiendo al festín de sus riquezas. En mi gobierno, los banqueros tendrán que desligar su posición personal y financiera de la posición financiera de la empresa. Si no, el Ecuador seguirá quebrando y ellos seguirán quedándose con los negocios. Este esquema tiene que cambiar. No pueden seguirse cobrando 75% de interés a las inversiones. ¿Qué negocio en el mundo da esa utilidad? Solo el narcotráfico. Por eso nadie se anima a invertir, porque se han quedado con todo el dinero. Y eso se llama concentración de la riqueza y generación de monopolios. Y han adquirido la capacidad de regular la economía, haciendo el papel del Estado, generando pánicos financieros, subiendo y bajando el dólar cuando les da la gana, sin reciclar la masa monetaria. Todos dependemos de sus acciones. No hay industrialización, no hay trabajo, no hay producción. Y no son más que 4 vivos ecuatorianos. 4 vivos. Alguien tiene que ponerle freno a esto. La situación es clara, compatriotas. Hemos llegado a un estado tal en que se corre el peligro que la sociedad se tome la justicia por sus propias manos y que nos gobierne la anarquía. Y esto es responsabilidad de todos y básicamente del Poder Judicial. Por eso en este 10 de agosto yo quiero hablar de la necesidad de imponer en el Ecuador un nuevo modelo de desarrollo. En un país en que se ha intentado desconectar las reformas políticas que necesita la patria de las reformas económicas. Y lo que escucharán a continuación fue posiblemente su carta de renuncia. Sonó valiente, era valiente lo que decía respecto a los acreedores internacionales, a los excesos de varios sectores de la economía. Se puso la soga al cuello. La corporación financiera y la superintendencia de bancos han sido cómplices del sistema corrupto y solo han beneficiado a los bancos privados y han descapitalizado el Banco de Fomento. La renegociación de la deuda externa, si bien nos ha permitido el ingreso de inversión extranjera, esta ha sido concedida en términos inferiores a los valores que pagamos para cubrir los intereses de la propia deuda. En cambio, sí es sustancial el aumento de la deuda externa contraída por el sector privado, de tal manera que nos avergüenza al Ecuador, y estoy seguro que a la banca internacional también, que este pequeño y pobre país haya pagado el 58% de su presupuesto para asistir a la deuda. Esto no pasa en ningún país del mundo. Pues más que buenos pagadores, ya somos considerados simplemente como tontos ecuatorianos. Qué discurso. Yo observo cómo lo miraba Fabián Alarcón. Yo no sé si con admiración, lo dudo que haya sido con admiración. Sin embargo, minutos después habló de el perdón, habló de los rencores y las pasiones estériles. Era Abdalá. Lo dije en el pasado y lo repito en el presente.
Yo soy un hombre sin rencores. Hemos perdonado a todos los que nos ofendieron, a los que mataron al compañero Roldós y a mi hermana Marta, a los que asesinaron a Merlin Arce, a Germán Zambrano, a Roberto Arístega y Carlos Cabezas, y muchos otros compañeros que quedaron a la vera del camino en la lucha por los pobres, a los que me exiliaron, a los que llegaron al acto criminal junto al general Noriega para intentar liquidarme políticamente en mi segunda patria, la recordada y llamada República de Panamá. Yo los he perdonado porque creo que el odio es una pasión estéril. No conduce a nada. Lesiona el alma, vaga el espíritu, encanece la mente. Yo los he perdonado porque creo que el odio es una pasión estéril. Pero también es cierto que desde el día de hoy soy el señor presidente de la República. Y seré un presidente que aplicaré la ley con mano dura, pues lucharé para que prevalezca la justicia, que se destierren los privilegios, pues ese es el principio de la desigualdad, y le garantizo al pueblo ecuatoriano que seremos descarnadamente implacables en contra de los que pretendan seguir siendo gestores de la tragedia nacional. Realmente interesante. Les propongo ahora que observen el siguiente fragmento. Fíjense bien en quién servía el agua para que calme su sed de verbo en este discurso, nada más ni nada menos que el futuro presidente en ese entonces, Lucio Gutiérrez Borbúa, hablaba irónicamente de la militancia, de la lealtad, de la familia, del honor, del respeto. Hoy el pasado es historia. Juntos lo vivimos. Hoy tenemos un presente. Y en este presente quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los que me acompañaron en la dura lucha política. En primer lugar, a mi Señor, a Dios, que me cobijó y sacó de tantos problemas. A mi colegio, el Cristóbal Colón. A mis maestros, compañero Jaime Roldós Aguilera y compañero Isaac Bucarán El Malín. Al pensamiento de Bolívar, Montalvo y Alfaro. A mis padres fallecidos, don Jacobo y doña Rina, por enseñarme el significado del honor, la perseverancia y el amor a los más necesitados. A mi partido político y sus bases. A mi partido político. A mi partido político. A mi partido político. A mi partido político y sus bases, que han dado cátedra de amor y respeto con la fuerza de los pobres. A mis queridos hermanos, ejemplos de amor y de lucha. A ellos que supieron soportar la dureza y perversidad de la represión oligárquica solo por afecto al hermano. A mis amigos que jamás me abandonaron, arriesgando la tranquilidad de sus propios hogares. A todos los partidos políticos que me respaldaron, a los que con su música me acompañaron, a la compañera Rosalía Arteaga, ejemplar, sacrificada y abnegada en la dura batalla electoral, a las maravillosas provincias del Oriente, de la Sierra y la Costa, y en ellas a los pobres de mi país
que nunca me abandonaron y se convirtieron en mi corazón y en mi bandera. Al hermano pueblo de Panamá, que supo cobijarme 5 años en su tierra, en mis 2 exilios. Quiero agradecer a los más indefensos, buenos, tiernos y amorosos seres humanos que conozco. Ellos son mi santa esposa, María Rosita, mis adorados niños, Jacobito, Lindita, Abdalá y Michelito. Ellos recitaron en cada momento de dolor los versos del poeta. Hoy cumpliré 6 o 7 años, alegría sin nombre, de dejar de ser niños y empezar a ser hombres. Es el mismo verso. Es el mismo verso que cantan todos los días los hijos de los indios, de los negros, de los cholos, de mi querido Ecuador. A que no lo habían visto. Además juró que haría historia evocando a la fuerza de los pobres. El corazón del pueblo puede y debe ser nuestra bandera. Unámonos. Somos un país maravilloso. No perdamos la oportunidad. Vivamos con alegría el grito que hoy nace de las entrañas de la patria en nuestro querido Quito. ¡Libertad! 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 Ilustres visitantes, pueblo ecuatoriano, primero Dios, luego la familia, luego los pobres, después esa gente. Vamos a hacer historia. Que Dios guíe nuestros pasos. ¡Viva la patria! Y bueno, todos sabemos lo que pasó 6 meses después, en 1997, una revuelta civil, un golpe que fue gestado desde el Congreso, terminó con la presidencia de Abdalá Bucaram Ortiz. Le quedaba asumir a la vicepresidenta, pero Fabián Alarcón, en la presidencia del Congreso, consiguió los votos necesarios para que esto no ocurra, y paralelamente él entró a administrar la locura, él entró a administrar lo inadministrable. No se sabía si había una filosofía de izquierda, de derecha, de centro, no se sabía nada, solo había incertidumbre. Así asumió Alarcón, un hábil de la política. ¿Jura usted por su honor defender la Constitución y las leyes de la República en el desempeño de las funciones para las que usted ha sido elegido? Juro. Si así lo hace, que la patria le premie. Caso contrario, le demande. Queda usted posesionado. Reciba mis más sinceras felicitaciones y que Dios guíe sus pasos. Tercero, colocación de la banda presidencial al señor presidente constitucional interino de la República por parte del señor presidente del Honorable Congreso Nacional.
Siguiente punto, señor secretario. Cuarto, imposición del gran collar de la Orden Nacional al Mérito al señor Presidente Constitucional Interino de la República del Ecuador por parte del Director General de Protocolo y Ceremonial del Estado. Siguiente punto. Quinto, intervención del señor doctor Fabián Ernesto Alarcón Rivera, Presidente Constitucional Interino de la República del Ecuador. Señor Presidente del Honorable Congreso Nacional, Franco Romero. Señor Cardenal Arzobispo de Quito. Señores honorables legisladores de la República. Señor Nuncio Apostólico, Decano del Cuerpo Diplomático. Señores embajadores de los países amigos acreditados en el Ecuador. Señor General Jefe del Comando Conjunto de las gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales. A las mujeres y hombres de mi patria, representados por ustedes, la profunda admiración por la heroica jornada histórica que han escrito en estos días. Es al pueblo ecuatoriano, único depositario de la soberanía nacional, al cual le debemos el haber salido de una de las más profundas crisis políticas que ha tenido el país en estos últimos años. El Ecuador de ahora, por lo tanto, marcha vigoroso hacia el año 2000. Y aparte de devolverle su respetabilidad, tenemos que darle la estabilidad institucional necesaria para que podamos abordar los principales problemas que tengamos. Yo invito a toda la dirigencia del país, a todos los sectores sociales, a los campesinos, a la CONAI, al Frente Patriótico, a la Federación de Estudiantes Universitarios, a los profesionales de mi patria, a las municipalidades y consejos provinciales del Ecuador. Invito a la Iglesia ecuatoriana, invito a las Fuerzas Armadas del Ecuador a marchar adelante, teniendo conciencia que no hay modelo económico que aguante si no hay un enorme contenido de acción social para poder garantizar ese modelo. Los dos caras de una medalla son lo económico y lo social. Y al mismo tiempo que trazaremos nuestro plan económico en los próximos días y semanas, nos haga ver los errores que cometemos para poder rectificarlos. Gobernar no es rectificar. Rectificar no es doblegarse. Rectificar, al contrario, es consolidar la posición de la parte de la verdad y avanzar adelante. Y quiero decirles que invoco, como siempre lo hago, al posesionarme de una función, y más aún como representante del pueblo ecuatoriano, que invoco a Dios, juez supremo del universo, para que nos ayude. ¡Viva el Ecuador, conciudadanos! Doctor Yamil Mawad Did, jura usted por su honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, prestando particular atención a los sectores más desposeídos o discriminados del pueblo ecuatoriano, y reconstruir física y moralmente el país, anteponiendo los intereses nacionales a los particulares de cualquier persona, grupo, ciudad o región. Sí, juro. Si es así,
que la patria lo reconozca. De lo contrario, que se lo demande. Queda usted constitucionalmente posesionado. Y nuevamente a cero. Nada había funcionado para el 10 de agosto de 1998, ni la derecha, ni la izquierda, ni el populismo, ni el intervencionismo, ni las armas, ni los golpes. Nos quedaba una gran esperanza que nacía desde el municipio de Quito. Yamil Maguad se mostraba como la figura joven, potente, con ideas claras, que además en su discurso fue elocuente, contundente, a mi forma de ver, el mejor de todos los discursos presidenciales de los que hemos analizado. No sé ustedes qué opinen. Comenzó hablando de Dios. Dice el Eclesiastés: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un momento para nacer y un momento para morir, un momento para herir y un momento para curar, un momento para destruir y un momento para construir, un momento para llorar y un momento para reír, un momento para abrazarse y un momento para separarse, un momento para intentar y otro momento para desistir, un momento para rasgar y un momento para coser, un momento para callar y un momento para hablar, un momento para el amor y un momento para el rencor, un momento para la guerra y un momento para la paz. Genial, genial. Lo escucho nuevamente y me dan ganas de aplaudir. Es un orador formidable. Seguro esto le servirá en estos momentos para dictar sus cátedras. Después, en ese mismo discurso, habló de la cultura aymara del Perú y las armonías para que el cuerpo esté funcionando bien, los organismos estén funcionando bien. Recordemos que todavía se mantenía el conflicto con el Perú, era simbólico también, no se había firmado la paz, pero qué verbo, qué verbo. Que para que una persona sea sana y saludable, debe mantener armonías en 7 áreas de su vida. Una es la armonía de la cabeza hacia arriba. Es la armonía del ser con el todo, con sus valores, con sus principios, con sus creencias, con Dios, con la parte espiritual. La segunda armonía es la armonía de los pies hacia abajo. Es la armonía del ser con lo que nos sostiene, con lo que nos da raíces, con lo que nos sustenta,
con lo concreto, con lo físico, con lo propio, con el trabajo. Hay una tercera armonía, que es la armonía hacia la mano derecha, y es la armonía del ser con sus emociones, con la familia, con los amigos más cercanos. La cuarta armonía es del ser hacia la izquierda, es la armonía con los demás, con la sociedad, con la especie humana, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. La quinta armonía es la armonía del ser hacia adelante. Y ellos sostienen que delante nuestro no tenemos el futuro, como muchos creemos, sino el pasado. Porque uno tiene delante lo que puede ver y el pasado es lo único que podemos ver. Es la armonía con lo vivido, es la armonía con lo conocido, es la armonía con aquello que podemos analizar. La sexta armonía es la armonía del ser hacia atrás. Esa es la armonía con el futuro, un futuro que no lo conocemos, pero que ya lo intuimos, lo presentimos. Todavía no es, pero ya pesa sobre nuestros hombros. En nuestras vidas, lo único que podemos conocer es el pasado. Lo podemos conocer, pero no lo podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es el futuro. Lo podemos ir cambiando a medida que lo creamos poco a poco. La séptima y última armonía es la armonía del ser hacia adentro, del ser consigo, con su parte más honda y verdadera. Y dicen estas religiones tradicionales nuestras que quien alcanza las 7 armonías está sano, quien no está enfermo. Bueno, y de lo religioso y espiritual nos aterrizó de un sopetón a lo terrenal, nos habló de la crisis en que tomaba el poder, de sus propuestas contundentes, convincentes. Resultaba encantadora su propuesta. Yo lo escuché en vivo y en directo en ese mismo lugar. Crearé un sistema de auditoría dentro de la Presidencia de la República para que actúe de manera rápida para evitar actos dolosos o culposos. Trabajaremos hasta el límite de nuestras posibilidades para vivir en paz, dentro y fuera del Ecuador. Para la paz interna, trabajaremos combatiendo por igual a la pobreza y a la delincuencia. La pobreza porque es el caldo de cultivo de la violencia social, y la delincuencia porque representa la destrucción de valores que todos compartimos como sociedad: la vida, la integridad personal, algunas propiedades. Apoyaremos a la Policía Nacional con equipos, capacitación y recursos, pero le exigiremos que cumpla con la ciudadanía. La ministra de Gobierno, la primera mujer en la historia del Ecuador que ocupará esa función, gran parte de los discursos en aquellos períodos y posesiones presidenciales se referían al conflicto bélico con el Perú, y Yamil Maguad tenía la firme intención de promover la firma de la paz, y al final lo hizo. Sacrificamos ciertamente mucho territorio. Lo que se firmó en el protocolo de Río de Janeiro se ratificó con la firma de la paz con el Perú. Al final terminamos perdiendo todo lo que alguna vez habíamos ganado o era nuestro. Así se refería a este conflicto. Ningún arma en el mundo es tan poderosa como la voluntad y el valor moral y cívico de un pueblo cuando piensa que tiene la razón. El Ecuador cree en la paz, pero la paz no es un acto,
La paz es un proceso, requiere de apertura, de capacidad de diálogo, de mutua comprensión de dificultades y problemas, de búsqueda de fórmulas viables que sean reconocidas y aceptadas por los gobernantes y sus pueblos. La paz es un nuevo esquema para manejar nuestras diferencias, es un nuevo modo de lidiar con nuestros problemas. El presidente Andrés Pastrana decía al asumir su mando el viernes anterior: sin paz no hay pan. Sonaba conciliador, convincente, coherente. Esa es la palabra, coherente. Pero fue coherente. Mi gobierno va a escucharlos a todos, va a pedir ayuda, va a pedir consejos, optará por lo que crea más conveniente para el Ecuador. No pretendemos conocer toda la verdad ni tenerla. Queremos que en esa búsqueda conjunta de la verdad podamos participar quienes integramos todas las tiendas políticas. Este país demanda de todos nosotros por lo menos 4 o 5 buenos gobiernos consecutivos, uno atrás de otro. Pensemos que a los ciudadanos no nos puede ir bien si al gobierno le va mal. Somos pasajeros de un avión llamado país y nos interesa el éxito del piloto de ese avión llamado gobierno. La carrera política no debe ser una carrera de obstáculos, en lo que quieren convertirla algunas personas en el Ecuador. Tiene que ser una carrera de postas, de relevos. Cada funcionario público es elegido, hace su trabajo durante 4 años y le entrega la posta al que le sigue. Y es del interés del que le sigue recibir esa posta en las mejores condiciones posibles. Propongo una relación respetuosa y fecunda con el Congreso Nacional. Tengan ustedes, honorables diputados, todas las libertades para fiscalizar los actos del gobierno, todas. Pero por favor, ayúdennos a gobernar. Dicten ustedes las leyes que el país necesita y apoyen los proyectos de interés nacional o de las provincias a las cuales ustedes representan. Eso es lo que el Ecuador demanda de nosotros en este momento. Libertad para defender nuestras ideas y principios, pero libertad también para apoyar los proyectos que el Ecuador necesita. Por eso invitaremos al sector privado a intervenir en proyectos como la venta de acciones de las compañías de teléfonos, que la vamos a relanzar como un símbolo de nuestra esperanza de concreción de inversiones en ese tipo de proyectos que ahora maneja el gobierno. Creemos que el mercado es el mejor asignador de recursos en la economía y creemos que es el mejor regulador de los precios y el mejor regulador de la competencia también. Pero el mercado no es un regulador perfecto. Y si al mercado lo dejamos solo, trabajando solo, genera distorsiones e inequidades. Estas deben ser corregidas por el plan social de un gobierno social. Utilizaremos las 2 manos en el gobierno. La mano invisible del mercado, la famosa frase de la teoría liberal, más la mano visible del gobierno para corregir las distorsiones y las inequidades. Creemos que eso es lo que ahora hace falta en el mundo. La 7ª armonía es la armonía hacia el centro, con nuestra realidad más íntima. Respetaremos nuestra diversidad cultural, nuestra riqueza étnica y promoveremos el derecho de las minorías y de los sectores más vulnerables para que sean conocidos y promovidos sus aspiraciones y derechos. Apoyaremos las reivindicaciones de género y toda suerte de participación social y comunitaria, y apoyaremos frontalmente a la cultura, porque consideramos que la cultura es la forma de expresarse, la forma de vida de un pueblo,
No hay culturas superiores y culturas inferiores, no hay culturas mejores que otras, hay simple y llanamente formas de vivir que los habitantes de este planeta hemos descubierto y de las cuales tenemos derecho de sentirnos orgullosos y de defender para que se mantengan y no desaparezcan. Soy por convicción un municipalista. Vengo de un municipio, ahora mismo vengo de un municipio. La parte que escucharán a continuación es realmente conmovedora, tomando en cuenta lo que se venía para el país, todo lo que significó el congelamiento de recursos en el feriado bancario, la dolarización, la crisis económica más severa en la historia del Ecuador. Escúchenlo. Y yo no he sido elegido presidente por el pueblo ecuatoriano para presenciar la disolución del Ecuador. Yo he sido elegido presidente para evitar que este país acabe de hundirse. Ya casi para terminar, elogió a su familia, a su hija, a sus amigos, a sus partidarios. En realidad, este discurso presidencial debería ser tomado como ejemplo de discurso, porque lo que ocurriría después con el Ecuador no tuvo nombre. Me tengo que ir. Hasta pronto. Al empezar esta dura responsabilidad, quiero agradecer inmensamente a mi familia, que ha pasado alegrías y dolores, ansiedades y miedos por su solidaridad ejemplar. A mi hija Paola, a mi madre, a mis hermanos, a mis familiares más cercanos, verdaderos pilares de mi vida. Y ahora, mucho más fortalecidos por su fe en Dios, en el Ecuador y en todos ustedes. Quiero agradecer a mis amigos y colaboradores, a todos quienes participaron y trabajaron y empujaron esta campaña electoral que realmente hoy termina. Hola mis queridos amigos televidentes, es un gusto compartir con ustedes el siguiente material audiovisual, el siguiente documento histórico que forma parte de mi archivo personal y gracias a la producción y al apoyo de El Roble Producciones les queremos poner a su consideración. ¿Se imaginan ustedes todo el bagaje de palabras, ideas, discursos, demagogias, mentiras que puedan haber acarreado los discursos en las posesiones presidenciales, ese momento clave, contundente, íntimo de aquel personaje que en su momento asumió el poder, los hilos de la presidencia de la República? Vamos a analizarlo desde el año de 1979 hasta el año 2000 en una primera etapa y lo seguiremos haciendo posteriormente. Queremos que ustedes sean quienes saquen las conclusiones, gobiernos más o menos buenos, más o menos
malos, más o menos demagogos, más o menos estables o inestables. Saquen sus conclusiones, por favor. Comencemos con 1979, 10 de agosto, posesión de Jaime Roldós Aguilera. Regresábamos de una dictadura militar. Hoy pasa el poder al pueblo. Somos los protagonistas del cambio de una dictadura a un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Vale decir que las posesiones presidenciales se las realizaba los 10 de agosto, de la fecha en que concordaba a este evento. La nueva Constitución desde el 2008 la efectúa el 24 de mayo, como lo hemos visto en las últimas posesiones. Queremos también decirles que Roldós fue aglutinador y por primera vez en la historia habló en quichua aquel día. Para mis hermanos que hablan la lengua quichua, yo les digo, Kunampunchaca, Manayangaya, Ñaupaguata, Sina, Pusaita, Japinchi, Kunanga, Tucurrucanuna. Pero sin duda el discurso que quedó plasmado en el corazón de la gente fue aquel 24 de mayo de 1981, que por esta única ocasión lo transmitiremos como discurso presidencial de Jaime Roldós, porque fue la primera vez que refirió sus ideales políticos, su visión progresista, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, y comenzó hablando, como era de esperarse, del proceso de paz o de la paz que se requería con el vecino del sur, el Perú, con quien meses atrás se había librado una guerra en Paquilla. Recordemos aquel conflicto que se llevó a cabo en los meses de febrero, marzo del 81. Estas fueron sus palabras. El Ecuador, amparado en sus irrenunciables derechos amazónicos, busca en el diálogo constructivo el camino de paz que conduzca a una solución de justicia. Y es necesario arribar a esta solución, puesto que los pueblos no pueden ni deben vivir en la zozobra y la incertidumbre. Un gobierno serio, y este lo es, no hace del cumplimiento de su deber, y máxime cuando se trata del atinente a la defensa de los derechos territoriales, motivo de demagogia ni de encubrimiento de errores o de justificación de posturas personales. La patria no puede ser pretexto o tarima de vanidades. Formidable, convincente. Así era Roldós. Después se refirió a la oposición política de la época que despuntaba en la voz de Don Buca, su tío, Asad Bucaram, también León Febres Cordero desde el Congreso, Carlos Julio Arosemena Monroy y el viejo gallo de pelea Don Raúl Clemente Huerta, conocidos como los patriarcas de la componenda, pero Roldós se batió con ellos solo. Y si en algo no cedo sitio a nadie, es en patriotismo y honestidad. Y en esto no soy tolerante y aplastaré la miseria moral. Este es un gobierno con claridad histórica de lo que se debe y puede hacer en el Ecuador, con objetivos definidos de vanguardia social. Este no es un gobierno de extremo. Para en generoso acto de unidad nacional superar tan difícil circunstancia histórica. Ecuatorianos, ecuatorianas, que Dios reciba las almas de nuestro querido presidente y de su esposa, del ministro de Defensa y de su esposa,
y de tan distinguidos oficiales de las Fuerzas Armadas, y que todos nosotros conservemos la memoria del querido amigo, compañero, el presidente Jaime Roldós Aguilera. Ese año de 1981 hubo un vacío constitucional para nombrar al vicepresidente de la República, por lo que el Congreso tuvo que asumir esas funciones. Fue entonces que de un grupo de candidatos surgió el nombre del hermano del expresidente fallecido, León Roldós Aguilera, apoyado por un pequeño partido de Guayaquil, Pueblo, Cambio y Democracia, que se hacía notar con la juventud y el vigor de un Abdalá Bucaram, quien fue determinante para la victoria de León Roldós. Eran hermanos, eran parientes, eran amigos. ¡Pueblo, cambio y democracia! ¡Pueblo, cambio y democracia! ¡Pueblo, cambio y democracia! Hermanados por la política por esas fechas, así asumió León Roldós, quien pasó no desapercibido en la vicepresidencia de la República, pero siempre distante del presidente Hurtado. Se lo podía observar, eso fue público y notorio. Hoy están separados por esa misma política. Señores representantes, compatriotas, en esta noche ha triunfado nuevamente, repitiendo la hazaña del 29 de abril del 1979, Jaime Roldós Aguilera. El presidente electo. Este no es un gobierno reaccionario ni represivo. Este es un gobierno que representa al hombre y lo considera destinatario de su gestión. Esta voz se sentía cuando Latinoamérica vivía las épocas de las sangrientas y crueles dictaduras militares en Chile, en Argentina, todo por el intervencionismo que se acusaba por parte de potencias extranjeras. Roldós, con mucha firmeza, aquel discurso, aquel 24 de mayo, horas antes de su muerte, marcó la cancha en todo lo que tenía que ver a la Unión Latinoamericana, al intervencionismo, a la soberanía de los pueblos. Existe un documento reservado que, a testimonio de su hermano León Roldós Aguilera, habría marcado la ruptura de relaciones con Washington, además con la Chile de Pinochet. Veamos y escuchemos y sintamos lo que dijo. Seguiremos defendiendo, como hemos defendido, la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. Somos integracionistas y permaneceremos en el grupo andino. Las crisis económica y política del pacto deben superarse por la voluntad política y la expresión sincera de probar que se quiere la integración cumpliendo lo pactado. De otra suerte no sería el grupo andino sino
una triste mascarada y el Ecuador no se presta a eso. Hasta junio estarán listos y en firme los planteamientos que haremos a los demás integrantes del grupo. Pero murieron a Roldós, murieron a Roldós. Ese 24 de mayo, inmediatamente, 2 días después, tuvo que asumir la presidencia Osvaldo Hurtado Larrea, el vicepresidente, pero jamás se volvió a escuchar aquella proclama progresista de Jaime Roldós, el no intervencionismo, el llamado a la soberanía de los pueblos, a la unión latinoamericana, y aquellos a quien Roldós había dado la espalda como militares en servicio activo, fueron ratificados por el nuevo gobierno de Hurtado. El presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. Esta tragedia, tan dolorosa para todos los ecuatorianos, debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera. Él vivió y murió por los ecuatorianos, que hoy más que nunca tenemos la obligación de continuar su ejemplo. Consagremos su memoria defendiendo las instituciones republicanas y redoblando nuestros esfuerzos por constituir en el Ecuador una sociedad justa, humana, solidaria, libre y progresista. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico el presidente Roldós comenzó a construir. Como su compañero de lucha, a lo largo de casi 4 años, me encuentro profundamente acongojado, como lo está todo el pueblo ecuatoriano. A las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales y a las fuerzas económicas, les formulo un llamado a la reflexión. Es la hora de abandonar las pasiones y los conflictos